que se logre extinguir y controlar lo antes posible. Gracias, Joaquín. Volvemos contigo. Buenos días. Bien, vamos a nuestra primera entrevista de esta mañana, 7 de la mañana con 17. Los más endeudados en Chile son los jóvenes y las personas de la tercera edad. La situación más difícil la viven precisamente los adultos mayores que reciben pensión básica solidaria. Excelente. En muchos casos ellos adeudan en promedio 10 veces el monto del beneficio estatal que bordea los 90.000 pesos. Analizamos este tema y las claves para tener un endeudamiento responsable junto al vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, Mario Valenzuela. Mario, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Buenos días. Este estudio lo hacen ustedes con Equifax y revela, entre otras cosas, el endeudamiento de la tercera edad en particular. ¿Cómo enfrenta este segmento esta situación tan complicada? A ver, primero que nada es importante destacar de que este estudio básicamente apunta a proporcionar información respecto de los morosos que existen en el país. Existen 10,5 millones de personas aproximadamente que tienen deuda, de los cuales 3,6 millones tienen algún tipo de morosidad. Apunta también no solamente al mercado del crédito formal, que es la banca principalmente, sino que también incluye el mercado de crédito informal. Tenemos las casas comerciales, tenemos la industria retail, tenemos las cooperativas, cajas de compensación, industrial retail, pequeñas y medianas empresas que también entregan crédito, industria automotriz, etcétera, etcétera, dentro de etcétera. esa mirada, lo decía la presentación, jóvenes que tienen acceso a formas de financiamiento y también personas de la tercera edad, con algunas de ellas con pensión básica solidaria, donde evidentemente hay una falta de capacidad de pago. ¿Cuál de estos dos grupos está en una situación más complicada? A ver, lo que estamos viendo es un crecimiento importante de los jóvenes entre los 25 y los 29 años. Están creciendo a tasas anuales del 25%. Y en los adultos mayores están creciendo a tasas también muy parecidas. Por lo tanto, desde los 70 años en adelante. Por lo tanto, estos son los segmentos que más nos preocupan. No tanto el segmento de los jóvenes entre los 18 y los 24 años, que en el pasado se veía un crecimiento importante. Hoy en día esa situación está mucho más controlada. Ahora, Mario, ¿cómo se define hoy día una persona que está morosa? ¿Qué es lo que debe en concreto? ¿Cuántas cuentas? ¿Crédito hipotecario? ¿Y de qué tipo? ¿Y de qué tipo? Bueno, básicamente se define como aquella persona que tiene algún tipo de incumplimiento, de algún compromiso adquirido, de algún compromiso financiero, de algún crédito. ¿Con uno solo basta para entrar a la lista? Con uno solo basta para entrar a la lista. Es importante también destacar de que un 38% de este total, es decir, 1.350.000 personas, tienen un solo documento impago, que podría ser cualquiera de nosotros. Claro. Por lo tanto, realmente el problema no es tan dramático. En vez de los 3,6 millones de personas, pasamos a tener a 2,2 millones de personas con el problema más serio. Mario, a mí cuando hablamos de este tema, porque lo hemos tratado de diferentes ángulos en los últimos meses, me surge la siguiente duda. Porque uno tiende a focalizarse en la persona que debe, ya sea el joven o ya sea el abuelito. Y uno busca un poco la radiografía de las deudas de ese tipo de personas y cuáles son las capacidades de pago que tiene. Pero si nos ponemos desde el otro lado, desde el sistema que tienta a estas personas, que les entrega en algún momento algún beneficio crediticio, sabiendo que, por ejemplo, son jubilados con pensión básica solidaria. Bueno, la pregunta es muy importante. ¿Qué pasa con estos segmentos más complejos, digamos, no? Hay que señalar de que hay del orden de 29.000 personas que tienen algún tipo de morosidad y que reciben una pensión básica solidaria, que la pueden percibir a partir de los 65 años si es por vejez. Eso representa un 12,1% de su segmento. No quiero decir que este 12,1% no es relevante, pero no es el 30, ni el 50, ni el 100%. ¿Ok? Y en este grupo lo que observamos es que si no tuvieran otro tipo de ingresos, otras fuentes de ingresos, tendrían que destinar 10,4 pensiones básicas solidarias mensuales para poder resolver su problema de morosidad. Ojo, no de endeudamiento. Solamente de atraso. Solamente de atraso. Tenemos que pensar que con el correr del tiempo se van incorporando también, como parte de estas cuotas impagas, aquellas cuotas que no pueden ser canceladas, no pueden ser pagadas con estas fuentes de ingresos, muchas veces que son muy limitadas. Por lo tanto, es una situación compleja. Y eso es básicamente lo que queremos hacer con Equifax, llamar la atención de la autoridad, llamar la atención de la familia de estas personas. Lo que pasa es que aparte de llamar la atención de las personas y de su familia, que es muy entendible, la pregunta mía apunta a lo siguiente. ¿No hay también una responsabilidad del sistema que seduce a este tipo de grupos? O sea,
¿Hay condiciones especiales para entregarle el crédito a un abuelito que tiene pensión básica solidaria o a un joven que está recién salido de la universidad? Son dos grupos evidentemente vulnerables para el sistema crediticio. O sea, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que un abuelo que tiene una serie de responsabilidades principalmente vinculadas a su salud, probablemente gasto en remedios, en fin, y que tiene una pensión básica solidaria, en algún momento no va a poder pagar. Es decir, ¿dónde están los analistas de riesgo ahí? Indudablemente yo comparto con ustedes completamente la inquietud. Creo que la industria del crédito formal de este país, que es la banca, es en extremo responsable, José Antonio, y las tasas de morosidad que se observan en esa industria formal del crédito que está regulada es extraordinariamente más baja que el 34% que estamos observando, sí, claro, a nivel, ¿no es cierto?, general, global, de todo el sistema financiero, perdón. Pero el sector del crédito informal, al cual estamos básicamente haciendo referencia, ¿no es cierto?, indudablemente no tiene las mismas evaluaciones, herramientas de evaluación del riesgo del crédito, y por lo tanto, los castigos de aquellas personas que no pagan terminan siendo pagados por los buenos pagadores. Por lo tanto, hay un daño, ¿no es cierto?, al costo del crédito, hay un daño social, ¿no es cierto?, al costo del crédito en ese sentido, y se encarece para todos, claro, incluyendo a los buenos pagadores. Del crédito informal en situaciones económicas como la que estamos viviendo ahora, ayer conocimos el desempleo que aumentó en un medio punto de un trimestre a otro, se ven obviamente muy explotadas, digamos, en este tipo de periodo. ¿Se ha notado un aceleramiento en el aumento de endeudamiento? Y preguntarte también respecto de los segmentos más afectados, no solamente jóvenes o adultos mayores, sino que también mujeres y hombres. Las mujeres, sí, los hombres, ¿es parejo el endeudamiento en ellas? No, las mujeres, a ver, el crecimiento de hombres y mujeres es parecido, 17% anual de crecimiento en el número. Sin embargo, en las mujeres se observa que su nivel de mora promedio es del 50% de los hombres. Se ubica en torno a los 900.000 pesos, cuando el hombre se ubica en el doble. En el caso de las mujeres, el valor mora promedio no ha crecido en un año, prácticamente es nulo. En el caso de los hombres, un 7%. Pero indudablemente que las mujeres, con la desaceleración de la actividad económica, son las que se ven más afectadas, como también los más jóvenes y también los adultos mayores, porque son los sectores más vulnerables, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del crecimiento, o en este caso, claro, de menor crecimiento de la actividad económica, ¿te fijas? Y en ese sentido, lo que hemos observado es que las mujeres, en el mercado laboral, que representan del orden del 40%, sus tasas de desempleo se incrementan a mayores tasas, ¿no es cierto?, bueno, más rápido que el caso de los hombres. Un punto porcentual de un año a otro. Y por lo tanto es muy loable que las mujeres mantengan tasas de morosidad muy parecidas a los hombres, cuando la circunstancia laboral, ¿no es cierto?, para ella es distinta y la afecta en forma mucho más importante, Mario, cuando hay desaceleración de la actividad económica. ¿Tienes tú ahí en el estudio montos, moras promedio, endeudamiento promedio, porcentajes también, para poder entender, quizás, no sé si tienes un promedio respecto de cuánto debemos los chilenos en promedio? No cuánto debemos en promedio, sí, pero cuánta mora promedio tenemos. A ver, ¿cuánto? Y es de 1.400.000 pesos aproximadamente. Y en el caso de los adultos mayores, 70 años o más, es un 47% más elevado. Casi llega al 1.900.000 pesos. O sea, una persona, 1,5 millones de pesos no ha pagado. Así es. Esa es la conclusión que uno puede sacar. Esa es la conclusión en promedio de aquellas personas que presentan algún tipo de morosidad al 30 de marzo del 2015. Perfecto. Y en el caso de la tercera edad, 1.900.000. 1.900.000 pesos aproximadamente, que es un 36% superior al promedio nacional de mora. Increíble. Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros, súper interesante el tema. Vamos a estar volviendo a conversar sobre este tema porque es importante entregar recomendaciones a las personas respecto al endeudamiento. Muchas gracias. Saber endeudarse. Que te vaya bien. Gracias. Bueno, este es un caso que le mostramos ayer y que ha tenido consecuencias. Fue despedido el guardia de un supermercado de Santiago.